Muy bien, pues muchísimas gracias, Elías. Y con esto, pues pasamos a la que va a ser la última intervención de la mañana. Terminamos con el bloque del espacio urbano y damos la bienvenida a Eduardo Miguel Mesa, que viene desde Canarias, nos trae aire fresco y renovado de las islas y bueno, nos va a contar, nos va a dar una primera pincelada a los temas de educación patrimonial que ya he dicho esta mañana que vamos a tocar de alguna manera en algunos de los bloques. Y, bueno, viene de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y precisamente es el coordinador del programa del que nos va a hablar, que es Enseñas Patrimonio. Pues nada, bienvenido, Eduardo, y muchísimas gracias por aceptar la invitación también, viniendo desde las islas. A ver, muchísimas gracias a ti. Cierro aquí, ¿no? Aquí. Bien. Sí. Bueno, buenos días. Bueno, ya casi buenas tardes a todas y a todos. Dar, en primer lugar, pues las gracias a los dos David, a David Escudero y a David Rejano, que son el motivo básicamente por el que hoy me encuentro aquí. Miren, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? ¿Cansados? ¿Muy cansados? ¿Poco cansados? Ojalá tuviéramos un poquito más de tiempo para iniciar una especie de discurso dialógico, ¿no? De proceso dialógico entre ustedes y yo. Miren, yo me siento ahora mismo como una rara avis, se los voy a confesar. Una rara avis, porque yo les voy a pedir que hagan un ejercicio ahora de no solo de reinterpretación, sino de reubicación. Llevamos toda la mañana hablando de Madrid, estamos en el Ministerio de Cultura, imagínense lo que significa para mí, que soy canario. Estamos en el centro de la capital, del Estado, y yo represento ahora mismo al Gobierno de Canarias y, por tanto, soy uno más de esos 2.200.000 habitantes que tenemos actualmente en un territorio de 4.792 kilómetros cuadrados. Probablemente tenemos la mayor densidad de población de todo el Estado español, probablemente. La presión urbanística sobre el paisaje natural y cultural es inmensa, pero no solo la presión urbanística, la presión demográfica y la presión turística. Nosotros recibimos el año pasado, año 24, 17,7 millones de personas en un territorio de 4.792 kilómetros cuadrados. Y este año, todavía no ha terminado el año, ya lo hemos superado y probablemente lleguemos, según las expectativas, a los 18,4 millones de turistas. Eso, para que ustedes se hagan una idea, es como si recibiéramos a más del doble de los turistas que recibe año un país como Brasil. ¿Vale? Imagínense ustedes la dimensión. Bueno, 2.000 kilómetros nos separan aproximadamente entre el punto donde estamos ahora, lo miré antes, 2,2 kilómetros y poquitos metros del archipiélago canario. Nosotros estamos, geográficamente hablando, en África, administrativa y políticamente en Europa, y los de aquí nos conocen como territorio ultraperiférico. Efectivamente, se vive bien también en la ultraperiferia, a pesar de las complicaciones que tiene, por ejemplo, todo el tema de traslados y demás, pero bueno, el consuelo es que hace 50 años era infinitamente peor que ahora, ¿no? Pues yo les voy a hablar de esa ultraperiferia, pero imagínense ustedes que no solo les voy a hablar de esa ultraperiferia, sino de la periferia de la ultraperiferia. Lo que para nosotros los canarios es lo periférico, imagínense, para ustedes es la periferia de la ultraperiferia. Estamos como si estuviésemos en el último confín del territorio español, ¿no? Y cuando vean la presentación que yo les traigo hoy aquí, que espero sinceramente que al final de todo, porque ese es uno de los grandes objetivos del programa Enseñas Patrimonio, que es el programa que
que junto con otros compañeros coordino, se vayan un poquito más felices, un poquito más alegres. ¿Por qué? Porque al final, ¿para qué sirve trabajar con el patrimonio? ¿Para qué sirve conversar con la cultura, con el patrimonio, con la memoria? Pues básicamente para ser un poquito más felices. Y si no logramos ese objetivo, probablemente nos estamos equivocando en el proceso. O sea que yo espero que si ahora están un poco cansados, ya queda poco para ir a almorzar, al final se vayan un poquito más contentos y un poquito más felices con lo que han visto y con la curiosidad de decir, contra, mira que son raros estos canarios, mira las cosas que están haciendo ahí debajo, ¿no? Bien. David Rejano se puso casi hace un año en contacto conmigo para que él conocía el programa Enseñas Patrimonio que nosotros estamos desarrollando en el Gobierno de Canarias, un programa de difusión y educación patrimonial a través del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Y bueno, y ahí conoció pues toda la deriva nuestra, que empezamos en el año 16 en los centros educativos, con el programa Enseñas de señas de identidad y de enseñas del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es fundamental en los centros educativos. Yo soy docente de enseñanza secundaria, soy arqueólogo, soy doctor en arqueología y ahora mismo coordino el programa Enseñas Patrimonio, pero al mismo tiempo, dentro de 2 días, cuando no esté aquí y llegue a la oficina a las 7, 8 de la mañana, pues me pondré el uniforme y me convertiré en inspector general de Patrimonio Cultural y terminaré un expediente sancionador por un vecino que no se le ocurre otra cosa que abrir una pista de tierra dentro de un bien de interés cultural. Entonces imagínense pues todas las facetas que abarcamos en nuestro trabajo, ¿no? Y entonces yo sé que David Rejano es fan de nuestras propuestas audiovisuales, porque nosotros desde un primer momento, cuando montamos Enseñas Patrimonio, el primer objetivo era llegar a la gente, y llegar de una manera innovadora, utilizando las estrategias, utilizando los medios actuales, el móvil, la tablet, la televisión, en un sentido amplio. Y lo audiovisual es probablemente lo más democrático, el medio más democrático en ese sentido, ¿no? Entonces, el título es solamente la punta del iceberg. Recursos audiovisuales para la educación patrimonial comunitaria, del microdocumental al cine comunitario. Como les digo, es la punta del iceberg. Ahora falta darle un poquito de cuerpo a todo esto, de dónde viene todo esto, ¿no? Vamos a hablar de paisaje, por supuesto. Va a estar implícito o explícito en cada una de las diapositivas. Vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de comunidad. Vamos a hablar de procesos comunitarios. Vamos a hablar también de construcción de identidad. Y en definitiva, de quiénes somos y quiénes queremos ser en un futuro, ¿vale? Y eso va a estar, pues, yo creo que a flor de piel, ¿no? Miren, como voy a saltarme esto un poco por encima, porque lo que me interesa fundamentalmente es que llegado a un punto oigan a los verdaderos protagonistas. Bueno, pues el Gobierno de Canarias en el año 16 planificó una estrategia de volver a incorporar lo que antiguamente eran los contenidos canarios. Recuerden la ley, la LOCSE, que permitió por primera vez en el Estado español que las comunidades autónomas pudieran disponer de una parcela importante dentro de los currículum de enseñanza para incorporar contenidos y metodologías propias de la comunidad que lo representa, ¿vale? Fíjense ustedes que hasta esa época, pues, y esa precisamente es una de las grandes demandas de muchas de las generaciones que me preceden a mí, es que en los centros de enseñanza, tanto de infantil primaria como de secundaria, nunca se hablaba de Canarias. Ahora, la gente se sabía las comunidades autónomas, los afluentes, el Tajo, el Ebro, la cordillera cantábrica y todos y cada uno de los elementos, por no decir ya de la parte histórica, la lista de los reyes godos, etcétera, etcétera, pero una de las grandes demandas de la región que yo represento hoy aquí era precisamente de todos esos compañeros, ciudadanos, vecinos, era precisamente saber un poquito más de esos 2000 años de historia que nos preceden. Las Islas Canarias se pueblan, el archipiélago canario, en el cambio de era por poblaciones norteafricanas de origen bereber. Y desde el cambio de era hasta la actualidad, estamos hablando de aproximadamente esos 2000 años, pues el territorio insular de las islas está poblado y generando cultura y transformando el paisaje.
y no se sabía nada, absolutamente nada, pues de qué había pasado ahí durante todo ese tiempo. Y había que abrir una ventana. La LOC se lo permitió y como había que darle una vuelta novedosa a todo ese proceso, pues en el año 16 se incorpora nuevamente a los centros educativos un programa de educación patrimonial, Enseña, que actualmente está plenamente consolidado, es un referente también dentro de los planes y de los programas de educación patrimonial, dentro del Plan Nacional de Educación Patrimonial, del Plan Nacional del cual nosotros hemos participado en el último texto, presentado precisamente en la isla de La Palma en el año 23. Y en el año 19 quisimos dar un salto al vacío sin red y hacer educación patrimonial más allá de los centros educativos. Ustedes imagínense, para los que vengan del ámbito universitario, para los que vengan del ámbito de las enseñanzas medias o educación infantil y primaria, hacer educación patrimonial en los centros educativos es, vamos a decir, relativamente fácil. ¿Por qué? Porque los tengo ahí enfrente. Tengo al público cautivo, a los alumnos, al profesorado, y detrás de ahí sé que está en la familia. Pero si yo les digo, vamos a hacer educación patrimonial, como dice el anuncio de Andrés Iniesta de los helados Calice, para todos y para todas. Es difícil, es complicado. En el año 19 quisimos dar ese salto y además coincidió con una etapa, vamos a decir, afortunada, porque en la oficina es complicado hacer esto. Pero cuando estamos confinados y tenemos mucho tiempo para pensar y para darle vueltas a la cabeza, pues dijimos, pues vamos a ver cómo lo podemos echar para adelante. Cómo hacer educación patrimonial para la ciudadanía en general. Bueno, como les decía, nuestros objetivos pues, son la difusión del patrimonio cultural, la educación del patrimonio, y quédense con esto que está aquí. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros, fundamentalmente? ¿O qué nos mueve o qué nos movía en aquel momento para dar ese paso? Pues nada tan complicado, pero al mismo tiempo sí, que atender a una necesidad que deriva de una demanda histórica de la sociedad canaria en el conocimiento de la cultura y del patrimonio de Canarias. Bueno, este es nuestro marco normativo. Tenemos una ley de patrimonio específica del año 19 que pues, nos habla en ese régimen jurídico pues, de aspectos sobre la garantía o ese marco jurídico lo que busca es garantizar pues, la identificación, la protección, la recuperación, la conservación, el acrecentamiento, la difusión y el fomento, la investigación, la valorización y la transmisión a las generaciones futuras y utilizarlo precisamente como una herramienta de cohesión social, de desarrollo sostenible y fundamental de la identidad canaria, cultural canaria. La ley de patrimonio también establece cuáles son los derechos de los ciudadanos y los derechos de todos los canarios, que es derecho también al conocimiento de su historia, de su cultura, de su pasado, de su memoria, ¿no? Como les decía anteriormente, pues miren, nosotros la verdad que en el vínculo que tenemos con el Plan Nacional es un paraguas que nos permite, entre otras cosas, conocer qué se está haciendo en otras comunidades autónomas, nutrirnos, ¿vale? Establecer una especie de simbiosis y aprender unos de otros, ¿no? ¿Y qué es eso de la educación patrimonial comunitaria? Bueno, pues fíjense ustedes, yo creo en la educación patrimonial, sí creo. Pero creo en una educación patrimonial que tiene que estar perfectamente adaptada al lugar donde se va a desarrollar. Es lo mismo, podemos hablar de educación patrimonial comunitaria, la misma que se hace en Madrid, centro, que la misma educación patrimonial que podemos desarrollar, por ejemplo, en un barrio como Carabanchel, probablemente algunos matices, hay cambios, ¿no? Pues esto es igual. Tenemos que hacer una educación patrimonial perfectamente adaptada ¿a qué? Pues a cuestiones culturales, a cuestiones sociales, a cuestiones económicas y un largo etcétera. Y en ese camino de buscar el encaje del desarrollo de la educación patrimonial que nosotros queríamos establecer en el ámbito de Canarias, que no se olviden que es un territorio limitado de 7.492 kilómetros cuadrados, del cual más del 95% es ámbito rural. Ustedes dirán, bueno, pero hay ciudades, sí, pero no, para nada son las ciudades peninsulares. Santa Cruz de Tenerife, que yo nací allí, es como decir un pueblo grande. Y probablemente la gran capital que nosotros tenemos ahora mismo pues sería Las Palmas de Gran Canaria, que por extensión y por densidad de población pues puede estar dentro de las 10 primeras
capitales del Estado, ¿no? El resto del territorio es básicamente rural, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el fundamento de esa educación patrimonial comunitaria? ¿En qué es lo fundamental? El origen de todo eso. Pues parte de una idea de la reinterpretación del valor de los elementos culturales, antiguos y contemporáneos, evitando que estos se conviertan en un fin y manejándolos como instrumentos en la mejora de la calidad de la vida de las comunidades que los han generado. Recuerden lo que yo les dije al principio. El patrimonio al servicio. El patrimonio al servicio de la felicidad de las personas. Si podemos, de alguna manera, desde el patrimonio, hacer a la gente más feliz, pues yo creo que habremos conseguido el objetivo principal. ¿Y cuáles son nuestros objetivos, no? Pues potenciar los vínculos emocionales y afectivos y sensoriales de la comunidad con su territorio, con su paisaje. Aportar criterios para generar opinión, favorecer el conocimiento a partir de las experiencias vividas, promover el vínculo con lo propio y con lo del otro, fomentar la contextualización, aportar elementos que promuevan la curiosidad y la búsqueda de conocimiento, propiciar el acercamiento y comprensión de conocimientos especializados. Es lo que nosotros conocemos como educación patrimonial comunitaria, una metodología facilitadora que facilita los procesos comunitarios, poco intervencionista, poco directiva, muy al estilo a lo mejor de lo que hacía, todo está inventado, la institución libre de enseñanza, ¿vale? Y como nosotros queríamos que de alguna forma todo eso tuviera un desarrollo, pues no solo se implanta la educación patrimonial comunitaria como el eje vertebrador de la educación patrimonial que desarrolla el Gobierno de Canarias, sino que al mismo tiempo vimos que había una necesidad y era transmitir esa educación, esa forma de hacer educación patrimonial a la ciudadanía, a los chicos y a las chicas que salen, que están ahora mismo en las universidades y que salen con un discurso, es muy similar también a lo que hacen los antropólogos sociales y culturales, porque bebe también esa educación patrimonial comunitaria de esa antropología social y cultural, pero no desde un punto de vista academicista, ¿vale? Sino desde una perspectiva mucho más abierta, más de diálogo bidireccional entre la administración, el ámbito académico y la ciudadanía. Mira, en este transcurrir tuvimos la fortuna de coincidir en este camino con un proyecto socioeducativo, la Furgoneta Fantástica, que así es como se denomina. Son dos personas, Chano y Virginia, que son pues el alma mater de este proyecto y que nosotros, cuando en el año 19 estábamos buscando de alguna forma esos referentes para establecer esa educación patrimonial, pues en que nos vimos en ellos una inspiración. Ellos habían trabajado en el contexto rural de la isla de La Gomera, como ya le digo, esto es la ultraperiferia de la ultraperiferia, ¿no? Y vimos que ese era el contexto metodológico y teórico a desarrollar. Hemos llevado ya más de, creo que son con este año 6 eventos formativos y se han formado más de 100 personas en esta educación patrimonial comunitaria, lo que nos ha permitido que ya esos compañeros que se han formado en esa metodología estén proyectando proyectos, diseñando proyectos para desarrollarlos desde el Gobierno de Canarias. Nosotros tenemos una línea de crédito, de financiación, que la verdad que se ha visto implementada en la última legislatura. Actualmente está mal hablar de dinero, pero las cosas hay que decirlas. Tenemos 300.000 euros para invertir en educación patrimonial en Canarias, que esto, habida cuenta, son aproximadamente en torno a 40 contratos menores, ¿vale? Contratos menores que son empresas, personas, autónomos que se dedican a la cultura, a la educación patrimonial, a la difusión, etcétera, etcétera, ¿no? Los criterios en los que nos fundamentamos, la interdisciplinariedad, la diversidad, la inclusividad. Miren, esto lo voy a pasar muy rápido porque aquellos que quieran profundizar, hubo una webinar del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, pues hace un poco menos de un año. Si van al YouTube del IPSE, el canal de YouTube lo van a ver ahí, y hay una charla mía de 42 minutos, creo, y lo pueden profundizar en todos y cada uno de estos apartados, porque lo que me interesa fundamentalmente es llegar a lo que viene después, que es por lo que estoy hoy aquí, que es para presentar esas propuestas audiovisuales que parten desde esa educación patrimonial comunitaria
y que es lo que les vengo yo un poco a mostrar, ¿no? Estas son nuestras líneas de actuación que están íntimamente vinculadas a esos criterios de actuación, que son 10, hay que sumarle una que sería precisamente la que estoy hoy refrendando hoy aquí, que es la difusión precisamente del plan, del programa Enseñas Patrimonio, la difusión del propio plan. Y nos vamos a centrar fundamentalmente en ese punto número 6, que es la implementación de recursos audiovisuales para el desarrollo de la difusión y la educación patrimonial. Miren, a día de hoy nosotros tenemos un repositorio de recursos audiovisuales en el canal de YouTube. Nos movemos fundamentalmente en las redes sociales, pero también hemos hecho alguna incursión en la pequeña pantalla, en la televisión. Y actualmente pues tenemos en nuestro canal de YouTube alrededor de 170 recursos audiovisuales. Solo en Enseñas Patrimonio, si nos vamos a las redes sociales de la propia Dirección General, son muchos más. Tenemos alrededor de, si sumamos las redes sociales, el número de seguidores, alrededor de 15.000 seguidores entre las redes sociales de la Dirección General, las propias de Enseñas Patrimonio. Y por ir categorizando un poco los recursos, pues vamos a empezar por lo propio, por lo de la casa. Por un proyecto socioeducativo, proyecto comunitario de la aldea, lleva más de 40 años haciendo educación patrimonial en Canarias, desde la zona de la aldea. La aldea, para que ustedes me entiendan, esto estamos hablando del noroeste de la isla de Gran Canaria, con tremendas dificultades de comunicación hasta hace muy poquito tiempo. Fíjense ustedes que las grandes relaciones las hacían con la isla de enfrente, con Tenerife, fundamentalmente, con la zona entre Güímar, municipios de Güímar, Arico, más que con la propia capital, porque les era más fácil coger un barco y llegar a la orilla de la isla de enfrente, ¿no? Bueno, pues un grupo de profesores hace más de 40 años decidieron que, de alguna forma visibilizar las costumbres, las tradiciones canarias, aquellos que consideraban que era lo canario en aquel momento, que no es otra cosa que el siglo XX, un siglo que se nos va de las manos, además. Se mueren las personas, se mueren las tradiciones que a lo mejor vienen de atrás en el tiempo, pero que en esta última frontera que es el siglo XX, a veces el fallecimiento de esas personas, con ellas se llevan pues oficios, costumbres, memoria, ideas, y con ellos se cierra una puerta, ¿no? Pues precisamente el proyecto comunitario de la aldea lo que buscaba fundamentalmente era dar visibilidad a todo eso, movilizar al pueblo de la aldea de San Nicolás, y lo han conseguido después de 40 años. El proyecto de la aldea es uno de los grandes referentes. Y vamos a empezar con esas píldoras audiovisuales. Recorre una antigua leyenda, cada calle, cada plaza, cada esquina de un pueblo nacido en un cardinal oeste, que como el arrorró de una madre aldeana, te acuna y te habla de sus antiguas costumbres, de aquellas manos artesanas que daban forma a los sueños, del caminar de los pastores y su ganado, de tantos oficios que se hacían imprescindibles, de un viento llegado del poniente que sonaba folclores y raíz. De una cultura de la que sentirse orgullosa. Aquellos primeros moradores construyeron, paso a paso, con tesón y corazón, una sólida y valiosa tradición popular que ha volado por el tiempo y que ha llegado hasta nuestros días gracias a cada una de las generaciones pasadas que supieron conservarla y transmitirla de manera fiel como un legado de vida. Pajarillo linacero, no digo más la linaza, que yo te compro un pañuelo como el que tiene domasa, como el que tiene domasa. La hermana del cura nuevo, no digo más la linaza, pajarillo linacero. Dice que mi bajada amor a medio del trigo, demuéstrame de
que tienes escondido. Muéstrame de una vez lo que tienes escondido. Dicen que me vas a dar amor a medio del trigo. Bueno, quienes tienen en pantalla son abuela y nieto. La abuela es una de las personas que iniciaron ese proceso, ese proyecto socioeducativo, ese proyecto de rescate de la memoria, de la cultura, del folclore en la zona de la aldea, y ese es su nieto, que es la segunda generación que está plenamente ya integrado en todo ese proceso, ¿no? Pero no solo hay proyectos, vamos a ver. Vamos a ir dándole para adelante. No solo hay proyectos nuestros, sino, como les decía, nosotros también de alguna manera ayudamos a aquellos otros proyectos de fundaciones, como la Fundación Lidia García, una fundación sin ánimo de lucro también, que lo que trata es de, o que tiene su objetivo fundamentalmente en rescatar la memoria, la cultura, la identidad canaria, a través de un diálogo intergeneracional. Hay un programa que nosotros financiamos, o que se financió desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, como es Vida Sabia. Les pongo un breve vídeo. Sí, era lo que la tierra iba mandando, porque tú vas quitando, cuando llegas al risco que no puedes, las piedras, y la mayoría de los bocados salen. El bocado es el bocado que tú le haces a la tierra. Tú, por ejemplo, calculas el número de cuevas que hay por ahí para arriba, dónde está la tierra que salió de todas esas cuevas. Los bocados. Los bocados, los iban claro, haciendo como tú montañas. sacas el cálculo de metros cúbicos de tierra que pudieron salir si tienes una media de cuevas de 100 metros. Donde esos estofados de un 40-50% de estofo, ¿dónde está esa tierra? La mayoría de los bocados son de lo que sacaba de la... ¿Y qué herramientas usaban para los bocados, para construirlos? No, las manos. Los bocados ibas separando la piedra más grande para ponerla a la base de la pared. Llegabas a la zona que de risco tal, tirando de la tierra, después vas levantando con la pared la piedra más grande, se esnía la piedra mediana, se quedaba para la base del bocado, y la tierra fina arriba para plantar, para que el drenaje fuera y el drenaje saliera. Entonces la piedra grande va para la pared, la piedra fina para el drenaje y la tierra de cultivo. Que la tierra, siendo de cueva, tardaba más tiempo en producir, porque no tenía nutrientes. Como les decía, bueno, dentro de esa multiplicidad de proyectos, unos propios, otros también por propia financiación, llegamos a proyectos también que, además, uno de los criterios fundamentales es que de alguna forma se empape también de esa educación patrimonial comunitaria, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de un proyecto, Infancias de la Cumbre, se lo sitúo, cumbre también de la isla de Gran Canaria. Una compañera, una antropóloga social y cultural, una autónoma, Elia Verona, que hizo un trabajo muy interesante sobre las infancias, pues vamos a decir que del siglo XX, cómo vivían los niños esas infancias, contada a través de las personas mayores, a los chicos, a los niños y las niñas de la cumbre actual, y el producto final fue bueno, pues una publicación, y nosotros siempre queremos que dejen huella esos proyectos también con un testimonio audiovisual, ¿no? ¿Conoces la cumbre de Gran Canaria? Es un lugar por encima de las nubes, lleno de huellas de nuestro pasado aborigen.
donde muchas tradiciones se conservan todavía. Infancias de la Cumbre narra la historia de niñas y niños que recorrieron esas montañas hace 80 años. Las anduvieron por estrechas veredas, con pies descalzos, cuando aún allí no había carreteras. Mayores de hoy nos han contado sus vivencias de infancia en aquel tiempo no tan lejano y, sin embargo, tan distinto. Sus palabras han sido ilustradas por niñas y niños que hoy viven en los pueblos de Tejeda y Artenara. Infancias de la Cumbre es un conjunto de historias y dibujos infantiles de 2 generaciones diferentes que hemos querido guardar dentro de un libro. A partir de ahora, historias y dibujos vivirán en sus páginas, rescatados del olvido. Bien. Dentro de ese gran repositorio llegamos a los, de alguna forma, pues aquellos elementos más pequeñitos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, a las videocápsulas, a las píldoras audiovisuales, a las promos, a los reels, a las stories, a los clips. Bueno, tenemos alrededor de, si nos vamos aquí, pues, esto es nuestro repositorio. Aquí hay, como les decía, aproximadamente 170 vídeos, pues de una gran diversidad de temáticas, fundamentalmente, en este caso, miren, la producción es de la propia Dirección General, en muchos casos, la realización y montaje pues, del equipo de enseñas del gabinete de prensa, la dirección de la propia coordinación de enseñas patrimonio. La temática responde fundamentalmente al artículo 2.2 de la ley, que recoge, pues, las temáticas son todos y cada uno de los patrimonios que recoge la ley. Patrimonio cultural de Canarias es aquel que se entiende por patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, folclórico, bibliográfico, documental, industrial, paisajístico, formato, como les decía, videocápsulas, píldoras audiovisuales, promos, reel. El objetivo fundamentalmente es la difusión y la educación patrimonial, una duración limitada entre 1, 10, 12 minutos y el destino fundamentalmente son las redes sociales. Yo aquí les he puesto una síntesis de algunos de ellos. Les voy a poner unos breves segundos de este último de aquí, que es uno de los proyectos, vamos a decir, que más sentimiento nos ha generado. Al principio de esta legislatura, en el año 23, un pueblo de Santa Cruz de Tenerife, pueblo que está a la periferia de la capital, sacó una nota de prensa pidiendo auxilio por el cementerio de San Andrés. Si yo les digo a aquellos que han estado en Tenerife, la playa de Santa Cruz de Tenerife es la playa de las Teresitas, esa que aparece en las publicidades turísticas, una playa con un azul cristalino y de arena rubia. Bueno, pues olvídense, lo de la arena rubia la trajeran creo que en los años 60-70 del Sáhara, era de arena volcánica, de arena negra y callado, y no era como es actualmente. Bueno, pues a finales del siglo XIX, una epidemia de cólera que azota el puerto de Santa Cruz, pues trae como consecuencia la muerte irremediable de muchas personas. En este caso afecta al pueblo de San Andrés y hay una mortandad importante y había que enterrar a la gente. Y de manera espontánea se crea el cementerio de San Andrés. El cementerio de San Andrés es el elemento identitario de ese pueblo. Ese elemento identitario ha permanecido ahí hasta el año 64, que pierde su uso porque ya empieza a enterrarse los difuntos, los fallecidos,
en el municipio de Santa Cruz, en el nuevo cementerio de Santa Lastenia, en Santa Cruz de Tenerife, a las afueras de Santa Cruz, y empieza una deriva de qué hacer con ese cementerio. Tanto es así que a diferentes propuestas municipales incluso se habló de sacarlo de allí, de sacar los muertos, de reubicarlos en el nuevo cementerio, pese a la negativa frontal de los propios vecinos y vecinas, que ellos entienden que después de un proceso de resistencia ha llegado hasta nuestros días. Es un cementerio famoso, entre otras cosas, porque probablemente es la primera experiencia para nosotros, para los niños de Santa Cruz, de ir a un cementerio. No sé ustedes, pero nosotros no tenemos costumbre de ir al cementerio cuando somos niños, la verdad. Normalmente a los niños se les suele apartar o dejar para una etapa ya más madura de ir a un cementerio y ver qué es lo que hay en un cementerio. Pero es que cuando iba a la playa de las Teresitas, la guagua, el autobús pasaba justo al lado del cementerio, en un pequeño terraplén, y veías las cruces, veías las lápidas, y probablemente esa era la primera experiencia de los chicharreros, de los niños de Santa Cruz y los niños y las niñas de Santa Cruz, de que era un cementerio, ¿no? Bueno, ese cementerio también es famoso porque sale en la portada de un disco del grupo musical U2, el Actum Baby, y porque de la misma manera que a lo mejor alguno de ustedes ha ido a visitar los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, ellos fueron en el año 89, 90, y vivieron la noche también, y al final ha terminado de amanecier en la playa, como terminamos muchos de nosotros también, y les gustó, se sacaron fotos, y esas fotos aparecen en el libreto del propio cementerio, ¿no? Bueno, pues esa llamada de atención en la prensa motivó que desde la Dirección General y desde el programa Enseñas Patrimonio se iniciase un proceso para la recuperación, la rehabilitación del cementerio. Rehabilitaciones podemos hacer las que queramos hacer. Pero si queremos hacer una rehabilitación contando con el sentir de la comunidad, habrá que hacer también un proceso de consenso, proceso dialógico, de escuchar a la comunidad, de qué es lo que quieren. Y ese proceso pues, se inició el 1 de noviembre del año 23 con una reunión multitudinaria en la Asociación de Vecinos de San Andrés para explicar todos y cada uno de los proyectos, que no solo era la rehabilitación del propio cementerio, sino también la publicación de una obra didáctica sobre la historia de San Andrés, el inicio de un proceso participativo, comunitario, de educación patrimonial comunitaria, con los vecinos y vecinas, con los niños a través de situaciones de aprendizaje en los centros educativos de infantil y primaria y secundaria, y todo eso se explicó en esa reunión, que les voy a poner un pequeño vídeo. Bueno, voy adelantándoles cosas porque si no, aparte de todos estos vídeos de formato que publicamos pues, semanalmente de pequeño formato en las redes sociales, pues hemos realizado también pues, otros formatos, otras incursiones en el micro, en el documental, siempre desde un sentido plenamente didáctico. Hay uno de los proyectos que ahora les pasaré a presentar, se los voy adelantando. Ciencia y Patrimonio es una serie documental, hemos grabado más de 100 horas, alrededor de 39 capítulos, donde hablamos directamente con técnicos, con profesionales del sector del patrimonio artístico, arqueológico, arquitectónico, de la memoria histórica, de la restauración, del sector del patrimonio documental, donde en primera, desde su posición como técnico, pues explicar a la ciudadanía cuál es su trabajo, a través de estos micro y documentales que van entre los 12, 15, 20 y alguno llega hasta la media hora. Esos documentales actualmente no solo se ven en las redes sociales, sino también en la pequeña pantalla. Hay diferentes canales de televisión local que nos han solicitado esos vídeos de Ciencia y Patrimonio y actualmente pues se están viendo, ¿no? Se están proyectando. Y por irle avanzando así, para luego ya directamente ir a los vídeos
y así me callo yo, quizás la gran joya de todo esto, de todos estos trabajos, de todo este gran repositorio de recursos audiovisuales, es las propuestas de cine comunitario. Un cine comunitario que parte desde principios de la antropología visual y del arte, que tiene como objetivos fundamentales pues, favorecer los vínculos afectivos con el territorio y con la comunidad a la que se pertenece, que permita entender su historia, valorar su legado cultural y apropiarse como instrumento en la toma de decisiones sobre el futuro, no solo del cómo somos, sino de lo que queremos ser en un futuro. Resignificar el legado cultural y asumir un patrimonio en construcción, usando el cine comunitario, traspasando el campo de la expresión artística audiovisual como producto para convertirse en herramienta de un proceso que permita la construcción de nuevas narrativas. Traer el pasado al presente para reinterpretarlo desde la reflexión y el diálogo con la comunidad. Generar procesos de creación colectiva desde la herramienta audiovisual y contribuir a que los grupos y comunidades se constituyan en sujetos de transformación de sus propias realidades. En definitiva, es quitarle la cámara al antropólogo, esa visión muy de Malinowski, muy de Marvin Harris, ¿no? de tratar de absorber todos y cada uno de los conocimientos de esa comunidad que está al borde de la extinción. Ese antropólogo se va para su casa, escribe su paper, escribe su monografía, se siente tranquilo consigo mismo, luego la transmite en formato de un libro, en formato de paper, a un público a menudo especializado. ¿Y qué pasa con esa comunidad? Con esa comunidad portadora. ¿Qué pasa con ese colectivo social? Ese trabajo que se hace con ellos, ¿queda algo en esa comunidad? Pues, de alguna forma, esa es nuestra preocupación, precisamente. No es hacer educación patrimonial es hacer educación patrimonial con la comunidad. ¿Se oye ya? Recuerdo a mi madre ponerse delante de la pala estando el gobernador civil para que no metieran la pala en ese cementerio. Por eso digo y le doy las gracias en nombre de mi madre, que después de tantos años, la lucha que tuvo ella junto con las demás en esos momentos, hoy se esté haciendo realidad. Si por favor se pudieran poner de pie las personas que tienen algún familiar, pariente o conocido enterrado en nuestras tareas. Desde tener un cementerio a punto de ser destruido en los años 70 por el ayuntamiento, hasta hoy en día se ha virado la tortilla. Ahora mismo lo que quieren es recuperar el origen del cementerio tal cual era. Entonces para nosotros eso es un acontecimiento. El cementerio tiene 130 años de existencia. El deterioro que sufre actualmente es importante. Para nosotros es casi un sueño. Decía, vamos a dar un pequeño salto en esos formatos, nos vamos a ir a ese formato microdocumental o documental, a ese ciencia y patrimonio, que ese
proyecto audiovisual que yo recuerdo que cuando lo empezamos nos decían, dice Eduardo, pero es que ustedes ya al principio queríamos hacer pequeños documentales de 10, 12 minutos y al final terminamos en algunos casos haciendo documentales de media hora. Dirección General de Patrimonio Cultural, a través del programa Enseñas Patrimonio, presenta el proyecto audiovisual Ciencia y Patrimonio, con la finalidad de acercar los distintos patrimonios canarios, las intervenciones que se desarrollan en torno a ello y especialmente el trabajo profesional contado en primera persona. Ciencia y Patrimonio pretende dar respuesta a la demanda social, la difusión y el conocimiento del patrimonio cultural de las islas. La actual Ley de Patrimonio Cultural de Canarias recoge el compromiso de la Administración Pública de garantizar la difusión y el fomento del patrimonio cultural de Canarias, su investigación, valorización y transmisión, haciendo de este una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural. Objetivos que se encuentran entre las líneas estratégicas del programa Enseñas Patrimonio en el ámbito de la difusión patrimonial en Canarias. No les voy a poner la miel en los labios. Si quieren consultar pues ese gran repositorio, esos capítulos también están dentro del canal de YouTube nuestro. Con poner Ciencia y Patrimonio, Enseñas Patrimonio, pueden acceder a cada uno de ellos. Ya les adelanté en qué consistía esos proyectos de cine comunitario. En el año 2022, creo recordar, presentamos un proyecto Patrimonio Cultural Vivo en Lata, precisamente que eran 2 cortometrajes, en este caso amparados en esa temática del cine comunitario, y pues tuvimos la fortuna de llevarnos el galardón. Me hubiese gustado ponerles un pequeño corto que explicaba exactamente, además por los verdaderos protagonistas, no yo, sino por Chano y Virginia, la furgoneta fantástica, en qué consiste todo ese proceso del trabajo con la comunidad para el desarrollo de esos productos que al final, el producto final, que es un corto, es lo de menos. Es decir, el corto lo elige. Es decir, realizar el corto lo elige la propia comunidad, no lo impone la administración ni lo impone el proyecto. Al final de lo que se trata fundamentalmente es el foco, hay que ponerlo en los procesos. Ese proceso comunitario, dialógico con la comunidad, de ver cuáles son sus necesidades, de facilitar en todo momento la realización de esos, de esos productos que quieren realizar. La mayoría, el jugo verdadero de todos esos trabajos, de todas esas intervenciones con la comunidad, teniendo como interlocutor el patrimonio, fundamentalmente lo importante es el proceso y el diálogo que se establece, en este caso entre los compañeros, los profesionales y la propia comunidad. En unos casos, piensen ustedes en el cine comunitario, a menudo se nos va la idea hacia el cine documental, a tratar de rescatar a través del cine comunitario, bueno, pues, no sé, que la propia comunidad haga un documental de aquellas vivencias, de aquellas historias, de aquella memoria. En otras ocasiones está más cercana a la ficción. Y a veces es un híbrido entre ficción y documento o testimonio real. A veces esa delgada línea que une lo uno con lo otro nos lleva hacia realidades que están más propias de la... ¿Cómo se diría esto? Del realismo mágico que otras percepciones. Y ya para concluir les voy a poner un pequeñito corto, dura 1 minuto escaso. Voy a ir a tiro hecho para que no... A ver, minuto 22.
Hablado con el... ¿Qué no? Una cuestión, les voy a explicar, les voy a poner en contexto. El corto, que realmente no es un corto, es un mediometraje porque no hubo manera de que hicieran un corto, porque empezaban a rodar, quienes ruedan, en este caso, quienes filman, quienes elaboraron el documental, en este caso este pequeño corto mediometraje, son los propios vecinos y vecinas del pueblo de Las Carboneras, que está metido dentro de un parque rural. Recuerden aquella realidad que yo les hablaba de la periferia, en este caso la ultraperiferia dentro de la ultraperiferia, de la isla de Tenerife. Es un pueblito que no tiene más de 200 habitantes, con muchísimos problemas sociales, bueno, anquilosados precisamente bueno, por la propia realidad en la que viven. Un pueblo que en unas décadas entrará dentro de la Canarias vaciada también, probablemente, si nadie lo remedia. Y los vecinos y vecinas querían plasmar en ese mediometraje que al final salió, pues una tradición que ellos consideraban que les representaba, que era todo lo que está relacionado con los casamientos en un pueblo. Y todas las realidades y los temas transversales que van surgiendo unos detrás de otros. El título del mediometraje es Digo que me caso y me caso. Y el pequeño clip que les voy a poner de 1 minuto escaso narra precisamente o explica el por qué ese énfasis de digo que me caso y me caso. Y es porque, les voy a hacer un poco de spoiler, hay un acontecimiento dentro del pueblo que un vecino se pone muy malito, lo están velando. Antiguamente se hacían los velorios, que los velorios era cuando te velaban en vida porque te veían más para allá que para acá. Y claro, la madre le dice a su hija que la situación es la que es y que no puede casarse. Y la hija discute con la madre que ella ya lo tiene todo organizado y que ella se va a casar. Y la madre se enfada más todavía con la hija y le dice, pues te vas a casar y no voy a ir a tu boda. Y ella no le importa, discute con su madre y le dice, me da lo mismo, yo ya buscaré quien venga a mi boda, ¿no? Y un poco con ese testimonio voy a acabar. Para que sepa lo que es ganar dinero. ¡Ay, Dios mío, socorro, socorro! Venga, ¿qué te iba a decir, mía? Dime. Que la boda vas a tener que dejarla. ¿Por qué? Por lo pronto. ¿Por qué? Porque hay un vecino bastante malito. Oh, ¿y quién es el que está malo? ¿Qué me es a mi madre? No, un vecino, mijo, que esto hay que respetarlo. Oh, madre, y ahora que tengo la dote y tengo apalabrado con el cura, la iglesia y el banquete. Ah, eso se puede reemplazar porque desde luego no se puede casar así, no te puedes casar. Los vecinos no van a ir y tú sola no vas a ir a la boda. Pues si tengo hablado hasta con la parranda del Batán y las chinamadas para que me hagan un toque en la comida y los dulces y tengo todo preparado. Nada. Pero ese vecino que me es a mí, madre. Nada, un vecino, es un vecino. Y eso hay que respetarlo. Eso hay que respetarlo. No, pues yo me tengo que casar, porque después me quedo solterona y no me consigo un novio que me quiera. ¿Qué eso te quiere? No, pues ahora tengo todo preparado, el traje y tengo todo, la dote, la comida, tengo todo hablado. Tengo todo, no, yo me tengo que casar, madre. No, pues no. Pues yo me tengo que casar porque después me quedo para vestir santo. Yo no consigo un novio. Aquí en este pueblo no hay sino 2 solterones que no hay por dónde cogerlo, madre. Y después no consigo un hombre con que sirva, un hombre con fundamento. Este tampoco está tan sobrado. Pero es lo único que hay. Aquí no hay un hombre con fundamento. ¿Cómo que no hay? Que no es muy delicada, coño. Que no hay. Delicadezas del carajo. Yo me tengo que casar, Hombre, pues ya hoy tienen que venir buen postín para casarse unas niñas con los hombres, puñeta. No, yo ya elegí. Me caso y me caso. Pues te casarás sola, porque tu madre y tu padre no van. Pues yo busco quien me acompañe. Sí, ya casi al final ya podemos avanzar. Y nada, estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, en canal de YouTube. Aquí tienen mi correo electrónico, el correo electrónico del programa, los teléfonos. Si nos necesitan, ahí estamos. Pueden contactar conmigo si tienen curiosidad por profundizar un poquito más en el trabajo que nosotros estamos desarrollando de la Dirección General. Y bueno, nada, darles las gracias por haber aguantado esta chapa aquí una horita y bueno, sí, casi una horita. Y nada, espero que se vayan un poquito más felices para su casa.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido una ponencia interesantísima y nos ha demostrado de nuevo el poder de lo audiovisual, ¿no? De la cinematografía para poner encima de la mesa lo que no se ve tan fácilmente. ¿Hay alguna pregunta sobre esta ponencia de Eduardo? Hay hambre. Hay hambre. Bien, pues si nos lo permitís, vamos a suprimir esa parte de debate para que nos dé tiempo a comer. Yo entiendo que ha sido muy larga la mañana, así que si tenéis cualquier duda con algún ponente, podéis contactar conmigo y yo os pongo en contacto con los ponentes, o sea que va a haber una canalización de los contactos si lo necesitáis, y si tenéis dudas con alguien en concreto, solo buscadme y yo os pongo en contacto. Pero lamentablemente no tenemos más tiempo esta mañana para esto. Nos volveremos a ver a las 4 de la tarde, comenzaremos, tenemos otras 3 ponencias y hay un tema pendiente que iremos resolviendo sobre la marcha, que lo quería aclarar ahora también, que es la visita del jueves. Estamos preguntando quién va a asistir para tener un número un poco más claro de asistentes, por un motivo que todo el mundo va a comprender, que es que si vamos a ir 100 a la visita no se puede hacer todos a la vez. Entonces, si me dais un poco de margen, o esta tarde o mañana a primera hora, os digo cómo y dónde quedamos, que seguramente sea en la Puerta de Alcalá, y ya veremos si a las 10 o a las 11:30 o cuántas visitas hacemos para encajarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Y de cualquier manera, me preguntáis cualquier duda que haya, ¿vale? Así que muchísimas gracias y nos vemos ahora después de comer.